Hola Padre. Eh, bueno, voy a tratar de sintetizar como nos pediste eh, el tema del seminario de introducción a las Sagradas Escrituras. Eh, Te cuento antes que nada que no tengo el carisma de estar frente a cámara, así que perdón si resulto pesado y por lo mismo te confieso que tengo un machete frente a mí, más que nada para ir guiándome y no perderme, porque a mí las cámaras sí me ponen nervioso. Admiro a la gente como vos que tiene el don de transmitir. Eh, bueno, respecto a la interpretación de la Biblia en la Iglesia, lo primero que voy a decir es que le compete al magisterio, ¿sí?, la auténtica interpretación de la Biblia en la Iglesia. Esta afirmación fue progresiva, sobre todo desde el Concilio de Trento en adelante hasta llegar a la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, donde se termina afirmando, ¿sí? ¿Y qué entendemos por esto? Bueno, que al magisterio le corresponde juzgar y legitimar lo que los exégetas y los biblistas y los teólogos van afirmando respecto a los diversos textos, así como también le compete ser guía para una orientación en la verdadera interpretación de la Iglesia. Le corresponde también al magisterio, ¿sí?, mantener el diálogo articulado entre las ciencias humanas y la teología, o el sentido teológico de la interpretación que hagamos de los textos. Esta armonía, ¿sí?, de criterios va a ser lo que realmente enriquezca hoy en día la lectura de los diversos textos bíblicos. Respecto a la lectura, ¿sí?, de los textos, podemos mencionar algunos ítems que resultan importantes, ¿sí? El primero que voy a mencionar es el de la analogía de la fe. Con esto quiero decir la coherencia, ¿sí?, que tiene que ver con las distintas verdades que afirmamos desde la fe, que tienen que estar orientadas evidentemente a la revelación y a la salvación de los hombres. Esto también tiene que ir muy unido a la lectura, que la Biblia vaya, que la Iglesia vaya haciendo. Importante también la unidad en la tradición de la Iglesia. Después lo otro, tener en cuenta la revelación progresiva, ¿sí?, que se fue dando, y por tanto los textos en ese sentido no conforman una unidad en el tiempo, en la cultura. Por tanto, un texto no puede agotar la revelación, y por tanto se deben leer en unidad. De alguna manera, respecto a esto, también tener en cuenta que en el Antiguo Testamento palpita el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento de alguna manera se manifiesta todo lo que se reveló en el Antiguo. Después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que está unido a lo que venimos hablando, es la limitación en el lenguaje. Somos seres humanos, las comunidades, los hagiógrafos que fueron inspirados, y por tanto tienen una limitación en lo que respecta al lenguaje. Por eso tenemos que primero poner el texto en el contexto para una correcta interpretación, y también echar mano a los distintos géneros literarios, saber que son distintos textos y por tanto existen diversidad de géneros y no se pueden leer todos lisa y llanamente iguales. Otra cosa que tenemos que decir es que los textos son de alguna manera surgidos en el pueblo de Dios, en la Iglesia, y por tanto deben ser leídos en la Iglesia. Nacen y se desarrollan, ¿sí?, en
en la iglesia, por tanto es ahí donde deben ser leídos, donde deben ser profundizados y de alguna manera donde se va haciendo explícito ese mensaje. Otra cosa que podemos tener en cuenta a la hora de interpretar correctamente la palabra de Dios es que Cristo es el culmen de esa palabra. Por tanto, debemos leerlo a la luz de la resurrección de Cristo. Y por último, tal vez se podrían decir otras cosas, pero resumiendo un poco, tener en cuenta, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. Cuando vamos a leer, saber que Él es el gran guía a la hora de poder leer, y es quien hace posible la correcta interpretación de los textos. Dejando un poquito de lado el tema de la interpretación y pasando a cómo y por qué se difunde en la iglesia la palabra de Dios, que era el otro punto que vos proponías, podemos decir primeramente que en la difusión es central el tema de la liturgia, ¿sí? Donde juega de alguna manera la palabra de Dios y la Eucaristía, y es ahí donde la iglesia se nutre y donde también la iglesia venera. Por otro lado, la iglesia está llamada a conservar, a delimitar, a aclarar, a explicitar ese tesoro que recibió y al cual está a cargo del magisterio. Magisterio que está asistido, ¿sí?, por el Espíritu Santo. Debemos decir que es sumamente importante para el ecumenismo. La palabra de Dios, en ese sentido, es un camino para lograr la plena unidad que todos los cristianos deseamos. Y en eso se pone especial énfasis. Y también debemos decir que, bueno, que la palabra es un don y una tarea para la iglesia. Evidentemente es un gran don, pero también es una tarea. Un poquito más voy a desarrollar esto en los próximos puntos. El valor de la correcta interpretación en la vida de fe y en la comunidad era otro de los puntos que vos nos pedías que desarrollemos. Ahí se me venía un poco a la cabeza esta idea de San Jerónimo, ¿sí? Quien no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. Estudiar de alguna manera las Sagradas Escrituras es como el alma, ¿sí?, de lo que es el estudio de la teología también. Para eso conviene acercarnos desde la enseñanza del magisterio y desde la vida eclesial. Es un gran beneficio espiritual en ese sentido y nos evita evidentemente reduccionismos, los fundamentalismos ideológicos, las malas interpretaciones. Entonces, bueno, la palabra en ese sentido también unifica al pueblo de Dios en su fe. No se puede monopolizar la palabra de Dios. El amor no puede ser callado, tampoco pugna por salir, por ser transmitido. Pienso en el enamorado, porque no se puede guardar ese secreto, sino que necesita hablar de la persona amada. De alguna manera, cuando nosotros recibimos el don de la fe, también vamos por ese lado. Respecto a las formas de interpretación y difusión de la palabra de Dios, yo pensaba, ¿no es cierto?, en lo que decía Gandhi, que él leía el Evangelio y de alguna manera se sentía cristiano, pero veía la vida de los cristianos y decía que él no veía que los cristianos vivieran conforme al Evangelio, ¿sí? Y también esta idea de San Francisco, que se le atribuye a San Francisco, de que tal vez el único Evangelio que las personas puedan leer en su vida va a ser nuestra propia vida. Entonces, bueno, de alguna manera la importancia así de la coherencia
de nosotros es algo fundamental en la hora de transmitir. Después, bueno, otras formas de implementar la difusión creo que es la formación, ¿sí? La formación de las distintas pastorales. Pienso en la pastoral de los enfermos, la de la visita a las personas en situación de cárcel, y tantas otras, ¿no? Poder formar en ese sentido. Después, bueno, la preparación correcta de la liturgia, cuidar eso, fomentar los momentos de oración, de formación, de reflexión, creo que son fundamentales. Y después, bueno, conquistar el nuevo areópago que son las redes sociales, ¿no es cierto? Por ahí la difusión a través de las redes sociales es hoy en día fundamental. Poder evangelizar compartiéndonos el evangelio cotidiano, una reflexión, un audio. Se me viene a la mente la hermosa pastoral que hace el padre Jorge Nardi con los audios día a día. Un videíto, ¿no? Tantos jóvenes que hoy hacen videos tan motivadores, una imagen reflexiva. Bueno, son cosas que pueden ayudar mucho hoy en día a la difusión. Y no me quiero extender más porque ya me pasé. Así que, bueno, padre, quedo a disposición. Le mando un abrazo grande.